Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estrenar la serie de consultas de SQL, para la cual simplemente el objetivo va a ser con la base de datos de Employees, que hace poco subí un vídeo sobre cómo instalarla. Es una base de datos muy completa que tiene muchas tablas, bueno, tiene un total de 6, que no es ni un exceso ni muy poquitas. Tiene muchísimas filas, muchísimos registros con los que poder practicar de una manera, pues, bastante realista, y todas ellas están relacionadas de tal manera que, pues bueno, podemos analizar las tablas, hacer joins con ellas y simplemente pues hacer todo tipo de preguntas para que nosotros podamos practicar todo eso que hemos ido aprendiendo en la teoría. De tal manera que el formato de este vídeo va a ser simplemente, yo os voy a hacer una serie de preguntas, os voy a dejar pues un par de segundos, ¿vale? Vais a pausar el vídeo y vais a intentar con esta misma base de datos, obviamente, poner la consulta de SQL que vosotros penséis o creéis que es la correcta. En algunos casos, sobre todo los más avanzados, habrá varias maneras de hacerlo, evidentemente, y yo os iré explicando un poquito las consultas en el caso de que, pues bueno, sean un poco complicadas, o iré haciendo algún apunte por si acaso, pues bueno, las que también se me hayan complicado un poquito a mí, pues simplemente os iré diciendo tips o qué es lo que me ha ocurrido a mí para resolverlas. Y simplemente pues el objetivo es que vosotros practiquéis y que tengáis de manera fácil y sencilla un vídeo en YouTube en la que no es tanto explicar teoría, sino que es pura práctica, ¿vale? De tal manera que, bueno, simplemente antes de iniciar deciros que esta tabla de aquí es una que he creado yo a posteriori, por lo que vosotros seguramente, bueno, seguramente no la vais a tener. Y simplemente lo primero que yo os recomiendo siempre con una base de datos va a ser que hagáis un select de todo, ¿ok? Que podáis visualizar todas las columnas que tiene cada una de nuestras tablas para entender un poquito la base de datos. Por ejemplo, nosotros tenemos la tabla de departamentos, que simplemente nos dicen el número de departamentos y el propio nombre. Tenemos la de departamentos y empleados, en la que nos va indicando el número de empleado, el número de departamento al que pertenece y las fechas en el que ha pertenecido de uno a otro. Aquí vamos a ver algunas características, como porque, por ejemplo, el empleado número 10 ha estado en varios departamentos. Esto lo tendremos en cuenta en un futuro. Tenemos otra tabla que simplemente son los managers de cada departamento, en el que evidentemente pues a lo largo de la historia habrán habido varios managers, como vemos aquí, dos empleados diferentes, mismo departamento pero diferentes managers a lo largo del tiempo. Además, indicar que cuando hay un to date con esta fecha es que está trabajando actualmente el empleado aquí. Y pues seguimos con las tablas. Está la Employees, que es la básica de todas, en la que nosotros tenemos el número de empleado, cuándo ha nacido, el nombre, el apellido, el género y cuándo se le ha contratado. Luego tenemos la de salarios, que va a incluir el número del empleado, el salario que cobra y de cuánto a cuánto estaba cobrando este salario concretamente. Como veis, evidentemente, pues hay muchísimos registros para cada empleado. Habrá otros que habrá muy poquitos porque acabarán de entrar o han sido despedidos. Bueno, todo eso son preguntas que nos iremos planteando. Y ya pues el de títulos, que simplemente, como veis, vemos la evolución de cada uno de los empleados, del título que tienen, ¿no? Básicamente de cómo se llama el puesto en el que están ahora mismo. Por ejemplo, aquí tenemos el número 5, que ha estado en 2 puestos. Evidentemente esto no lo hemos ordenado de manera que nos sale así, pero primero ha sido staff y luego senior staff. De tal manera que vamos a empezar directamente con la primera pregunta de todas, vuestro nombre y apellidos de todos los empleados. Pues nosotros, si vamos a la tabla concreta de empleados, vemos que tanto nombre como apellido están en una misma tabla, con lo que de momento la consulta es bastante fácil. Seleccionamos el nombre, el apellido y la tabla empleados. Hay veces que yo pondré el from en la siguiente línea, ya que evidentemente las consultas cada vez serán un poquito más complicadas, así que simplemente le damos a consultar. Recordad que podéis hacer un control con intro para ser más rápido, y si no, simplemente pues podéis darle al rayito de aquí. Incluso si nosotros tenemos bastantes líneas y solo quisiésemos que se ejecutase cierta parte de la consulta, nosotros con el mismo rayo seleccionamos la parte de la consulta que queremos ejecutar y simplemente le damos. Así que vamos a ir con la siguiente pregunta. Lista los nombres de los departamentos sin repetir valores. Recordad que el objetivo es que vosotros pauséis el vídeo y hagáis la consulta vosotros mismos y luego ya lo reanudéis para ver la respuesta. En este caso, pues bueno, simplemente nos están pidiendo los nombres de los departamentos, que lo vamos a tener aquí, en esta tabla de aquí. Como vemos, nos da tanto el número como el nombre. Sin embargo, como nos pide sin repetir los valores,
aunque en este caso no estaríamos repitiendo ninguno de ellos, es posible que en otras tablas sí que se repitan, de manera que lo que tendríamos que hacer simplemente es un select distinct con el nombre del departamento y de la tabla departamentos. Distinct lo que va a hacer es simplemente poner exclusivamente solo los que no se repitan, es decir, si en este caso, por ejemplo, Customer Service apareciese en otra fila, pues simplemente no se incluiría, es decir, nos da una vez los nombres de todos los departamentos. Si se repitiese en toda la tabla, pues simplemente indicaría solo uno de los registros. Perfecto, siguiente pregunta. Muestra los empleados cuyo apellido empieza por la letra S. Para ello simplemente ya vemos que la tabla de empleados nos da tanto el nombre como el apellido, así que vamos a utilizarla. En este caso seleccionaremos el número de empleado también con su nombre y su apellido de la tabla de employees. Sin embargo, vamos a realizar aquí un where en el que el apellido vamos a ponerle que sea like S con un porcentaje. El porcentaje lo que hace es actuar como comodín, de manera que aquí le estamos diciendo que la S la contenga primeramente obligatoriamente, pero que luego simplemente nos aporte cualquier valor. De tal manera que, como veis aquí, en el apellido, todos van a empezar con una S y a continuación va a ir pues un comodín, ¿vale? Cualquier letra. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: muestra los empleados cuyo nombre tienen exactamente 5 caracteres. Perfecto, pues en este caso vamos a hacer lo mismo. Sin embargo, el where en este caso va a ser de el nombre y el like simplemente vamos a utilizarle un total de 5 varitas bajas, ya que en este caso simplemente le estamos diciendo que sea cualquier valor, pero que estos valores pues bueno, puedan ser cualquiera, pero que sean un total de 5. De manera que si ejecutamos, pues simplemente veréis aquí que el nombre, cada uno de estos va a tener simplemente 5 de los caracteres. Si nosotros quisiésemos con 6, pues simplemente añadiríamos uno más y ya veis que aquí los nombres van a cambiar y van a aparecer solo aquellos que tienen 6 letras. Perfecto, pues vamos a la siguiente pregunta y es: encuentra los empleados que trabajen en los departamentos 5 o 7. Bien, perfecto, pues esto también es bastante sencillo porque ahora lo que vamos a hacer es cambiar de tabla y vamos a ir a la que tiene el departamento de empleados. Aquí podemos ver que en las columnas nos va a decir simplemente el empleado, el número del empleado y el departamento al que pertenece. De esta manera simplemente vamos a hacer un select del número de empleado, podríamos hacer un join, pero esto lo vamos a ver a posteriori para incluir también los nombres del empleado y no solo su número. Pero en este caso vamos a hacer un select del número de empleado, el número del departamento, de la tabla de departamento empleado, en el que el número del departamento esté dentro de, básicamente, o este valor o este separados con una coma, ¿ok? Simplemente que sea alguno de esos dos. Si nosotros le damos a ejecutar la consulta, veremos que aquí simplemente nos muestra números de empleados que están con el 5. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo tenemos aquí como puesto en 1000 filas, de tal manera que simplemente hay 1000 registros que, bueno, pues tienen el número de departamento 5, pero habrá más que tienen el número de departamento 7, pero simplemente no lo vemos. Si nosotros, por ejemplo, ampliamos a 50.000 y bajamos hacia abajo, veremos que aún así no hay ninguna, básicamente, que pertenezca al departamento 7. No es porque lo estemos haciendo mal, es simplemente porque hay tantos del departamento 5 que no podemos verlo. Sin embargo, si ahora nosotros simplemente hacemos un order by y el propio departamento, simplemente vamos a hacerlo de manera descendente, veremos que empieza simplemente con el departamento número 7 porque es mayor al departamento número 5 y pues bueno, vemos que aquí hay bastantes más registros también del departamento 7, con lo que si hay veces que no veis ninguno, simplemente es posible porque haya tantos registros que no lo veis, pero bueno, aún así estaremos incluyendo a todos y cada uno de ellos. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. Número 6, muestra los empleados cuyo salario esté entre 60.000 y 80.000. Esto va a ser también sencillo porque simplemente está en una tabla en la cual nos da el número del empleado y el propio salario que está cobrando. Select número del empleado, salario de la tabla salarios, donde el salario se encuentre entre 60.000 y 80.000 incluidos, ¿vale? El between permite que simplemente estén incluidos los dos valores que indicamos aquí y recordar que tienen que ser valores numéricos. Entonces simplemente aplicamos la consulta y como vemos aquí nos indica que hay empleados que parece que son registros repetidos porque están cobrando diferentes salarios. Evidentemente, si tú no te lees bien, ¿no? O si tú simplemente no consultas un poco qué es lo que hay en cada una de las tablas, no te vas a dar cuenta de que no es que sean registros repetidos, sino que simplemente
son empleados que han ido cobrando a lo largo del tiempo diferentes cifras. Ahora he filtrado sin querer, esperar. De tal manera que no es que la consulta esté mal hecha, es simplemente que un mismo empleado va cobrando cada vez más, evidentemente. Otra opción, ¿vale? Sería que ahora simplemente nosotros quisiésemos saber el salario de aquellos empleados que estén trabajando actualmente. De esto sería muy fácil, simplemente habría que hacer and toDate sea igual a, es decir, que la fecha en la que están contratados sea igual hasta esta de aquí, ¿vale? Que es básicamente la que nos indica que están trabajando actualmente. Simplemente lo copiamos, lo pegamos entre comillas, le damos a consultar y ya nos va a dar aquí todos aquellos empleados que ahora mismo están cobrando este rango salarial. Como veis, el empleado número 1 nos ha desaparecido porque el empleado número 1 está cobrando más de 80.000 y antes nos salía simplemente porque antes ha estado dentro de todo ese rango salarial. Así que bueno, vamos a la siguiente pregunta, en la que nos dice: muestra los primeros 10 empleados ordenados por fecha de contratación ascendente. Muy bien, pues aquí simplemente tendríamos que ir a una tabla que nos sea capaz de dar cuál es la fecha de contratación, que la tenemos en Employees, ¿vale? Como veis, aquí nos da el hire date, de manera que simplemente lo que tenemos que hacer es un select del número del empleado, nombre, apellido y la fecha de contratación de la propia tabla de empleados. Vamos a hacer un order by, vamos a ordenarlo por fecha de contratación. Recordad que si no ponéis nada, en general siempre va a ser ascendente. Es decir, esto lo podremos escribir, pero no hace falta porque de manera general, si no lo indicamos, siempre va a ser de menos a más. Sin embargo, si quisiésemos de más a menos, tendríamos que poner un dest, ¿vale? Y vamos a ponerle un limit de 10, es decir, que simplemente nos dé los 10 primeros registros, de manera que vamos a ver cuáles han sido los 10 primeros empleados en contratarse. Vemos que simplemente los 9 primeros se contrataron en el mismo día. De igual manera, pues podremos hacerlo de manera descendente, es decir, los más recientes, y los más recientes vais a ver, pues bueno, que son hasta, por así decirlo, cuando se creó la base de datos o cuando se dejó de actualizar, ¿no? Aunque no son nombres reales, evidentemente, es una base de datos de prueba, pero veríamos aquí que el último empleado en contratarse, el más reciente, ha sido Vikash Kopnot. Perfecto. Siguiente pregunta, número 8. Encuentra a los empleados que no trabajen en el departamento de Sales sin join. ¿Por qué indico sin join? Porque si nosotros aún no sabemos utilizar las joins, lo primero que tendríamos que hacer es simplemente hacer un select del número del departamento y su nombre de la tabla departamentos, que es la primera que tenemos por aquí, para darnos cuenta de que el departamento de Sales es el número 7. De tal manera que ahora, para encontrar a esos empleados que no trabajan en ese departamento, tendríamos que irnos a la tabla que nos relaciona los departamentos con los empleados, ya que aquí no nos dan como tal el nombre del departamento, de manera que ahora nosotros sabemos que el número del departamento que estamos buscando es el número 7, que es el de ventas, para que nosotros podamos hacer la siguiente consulta, que es un select del número del departamento que ya sabemos que es el 7, el número de empleado y la tabla, que es la que acabamos de mencionar, donde el número de departamento no sea, ¿vale? Esto es un no sea el número 7, que es el de ventas. Por eso digo que es sin joins. Ya recordar que vamos de menos a más en estos ejercicios. De igual manera, podríamos hacer, que es básicamente lo mismo, un where not, ¿vale? Es decir, perdón, que se me ha olvidado aquí el signo de igualdad, donde el departamento no sea el departamento 7, el de ventas. Perfecto, vamos a seguir yendo rápido porque estas consultas son bastante sencillas. Número 9, muestra el número total de empleados en la empresa. Bien, para esto simplemente vamos a hacer un select con count de todo, ¿vale? Es decir, aquí básicamente, para que entendáis lo que estamos haciendo, es que de la tabla de employees, que es esta de aquí, esta de aquí, le estamos diciendo que sin ningún tipo de condición nos dé todos y cada uno, ¿vale?, de las filas que tenemos aquí, de los registros. ¿Por qué? Pues porque esta tabla nos da la tabla de empleados que han sido contratados a lo largo del tiempo sin repeticiones de los propios empleados. No podríamos cogerlo la de salarios porque aquí hay muchísimos registros que son no duplicados, sino que son para el mismo empleado, porque le va cambiando el salario a lo largo del tiempo.
Así que este tipo de consultas tenemos que hacerlo sobre la tabla adecuada, que en este caso es la de la propia tabla de empleados, en la que simplemente nos muestra cuándo han sido contratados y el nombre de cada uno de estos empleados. Es por ello que vemos que aquí simplemente hay, pues si no me equivoco, 300.024. Perfecto, volvamos con la continuación. En este caso nos piden calcular el número total de títulos distintos que ha habido en la empresa. Para ello simplemente tendríamos que ir a la tabla de títulos, en la cual simplemente, como sabréis aquí, nos ponen tanto cada uno de los títulos de los empleados de cuándo a cuándo lo han tenido. De tal manera que en este caso he decidido hacer dos consultas para que veáis. Si nosotros ejecutamos esta, lo que nosotros simplemente estamos respondiendo es a la pregunta como tal, ya que simplemente nos dice el número total de títulos distintos. En este caso hacemos un count con distinct simplemente para que nos excluya todos los repetidos de los diferentes títulos que ha habido pues básicamente en la propia tabla de títulos. Aquí lo que estaría haciendo es todos estos títulos que veis aquí, simplemente estaría seleccionando, haría un conteo de cuántos diferentes hay. Y si nosotros, sin embargo, lo que quisiésemos es pues ver cuáles son todos ellos, tendríamos que hacer un group by, que es el primero que nos sale en este ejercicio, que simplemente lo que hace es todos los títulos que tenemos aquí los va a agrupar de tal manera que, por ejemplo, si aquí en Senior Engineer vemos que hay pues bastantes registros de ellos, simplemente los va a agrupar como si fueran solo uno, de tal manera que, por ejemplo, si nosotros aquí hacemos un select además del título del número de empleado, no nos va a dejar realizar la consulta, porque evidentemente nosotros estamos haciendo un agrupamiento por títulos. Sin embargo, Senior Engineer, por ejemplo, lo tienen muchísimos empleados, de tal manera que lo que quizás podríamos hacer es contar cuántos empleados tiene cada uno de los títulos. De esta manera simplemente nos daríamos cuenta que, por ejemplo, hay un total de 24 managers, líderes técnicos hay pues 15.000, etcétera, ¿vale? Bien, la siguiente pregunta es el número 11. Muestra salarios máximos y mínimos que ha tenido cada empleado.